Abel y Caín, amigos. Caín, hijo de Adán y Eva, poseído por la envidia, por los celos, por cosas tan humanas, ¿verdad? Quiero contarles una expedición que tiene que ver con la arqueología, con el misterio y con este personaje, siempre un poco tabú incluso para las Sagradas Escrituras. No hay tanta información sobre él. Y sin embargo, un explorador que nos visita se obsesionó hasta dar con su posible tumba. Pero déjenme que les cuente esta historia, esta pequeña gran historia de la humanidad. Génesis capítulo 4. Aquí podíamos ver a Caín casi visitado por una negrura, por una oscuridad, por una sombra que le hace enfurecer, le hace coger algún tipo de objeto porque tampoco sabemos cuál fue. Las tradiciones hablan de una pera de labranza, de un hueso, de una quijada de un bóvido, con los dientes incluidos. Pero me gustaría que viajásemos a qué sabemos de esta historia realmente. Y el viaje comienza con un hombre que es ese hijo de Adán y Eva, que se dedica a las labores del campo, como su padre Adán. El Génesis sí lo cuenta. Hay un día que Dios pide una ofrenda, todo es simbólico, a Caín y su hermano Abel. Su hermano Abel se dedicaba más a la ganadería, como ustedes sabrán, y ofrece uno de sus corderos y su grasa. Caín ofrece frutos de su campo, algunas verduras y no en el mejor estado, dice la tradición. Y entonces Dios, de alguna forma, recompensa, alaba a Abel y no a Caín. En esta escena podríamos ver a esa divinidad que está contemplando casi desde un lateral lo que va a ocurrir en algún sitio, en alguna tierra, en algún punto concreto que según los arqueólogos existió. Y esto es lo interesante y lo apasionante. Hay quien dice que toda la arqueología bíblica no es sino un recuerdo de un mito que tuvo su consistencia y que luego se fue trasladando a través de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué Caín actuó de esa manera? Bueno, nos cuentan diferentes apócrifos y diferentes tradiciones que hay un momento en que él, henchido de odio, con un hueso, seguramente con una maza casi pulida por él, quizá con el fémur de algún animal, espera pacientemente a ese hermano elegido y predilecto por Dios y en una especie de emboscada lo ejecuta, lo mata. Hay algunas imágenes en la historia del arte, no muchas, de cómo Caín rompe la cabeza de Abel. Y en algunas, y es muy curioso, en ciertas iglesias españolas está, cómo lo intenta enterrar, pero la cabeza, hay varios apócrifos armenios, la cabeza de Abel, el bueno, el iluminado, salía, no podía esconder su cuerpo. ¿Qué le había pasado a este hombre? Pues que había sido el primer asesino de la historia, que no es poca cosa, el primer ejecutor de otro ser humano, el primer hombre cuya sangre bulle por el odio, la envidia, el rencor y el resentimiento. Es más, yo me permití el lujo hace poco de realizar con una inteligencia artificial algunas cosas imposibles. Todo lo que están viendo son creaciones que yo he hecho respecto al arte antiguo. Caín ya, como miembro de una estirpe, está influido por el maligno. Es el primer ser, podríamos decir, nuevo, que es influido por las fuerzas oscuras. Y tendrá su condena, por supuesto. Tendrá su condena porque Dios vuelve a aparecérsele y dice que tendrá una marca, la marca de Caín. Hay quien dice que la marca es una piel que cambia radicalmente respecto a la de Abel y se le condena a vagar por los desiertos eternamente. ¿Por qué desiertos? Pues hay un nombre, la tierra de Nod, al este del Edén. Desde luego, cuando yo estaba investigando en la historia de Caín, daba mucho miedo, de verdad, daba mucho impacto, porque es como si el demonio, las primeras concepciones que tenemos del maligno, se le aposentara, le hablase al oído.
Hay un momento en que Caín, según varias tradiciones del siglo III, siglo IV, no sabe muy bien por qué ha obrado así. Es como una fuerza que le había entrado dentro. Yo decía, puede ser el primer poseído, ¿no? Y podríamos imaginar a un Caín absolutamente convertido en la muerte y que se va a convertir, repetimos, en el primer asesino de la humanidad. ¿Y qué pasó con él? Porque es una de las grandes incógnitas. Hay cuadros, inscripciones que hablan de Caín huyendo con su prole, huyendo con una mujer asustada desnuda y unos niños, su estirpe, y unos trozos de carne sanguinolenta en una especie de carromato, que va en dirección, dicen algunos, a Damasco o a Afganistán. En Damasco se venera una especie de ladera absolutamente abrasada por el sol. Ahí marcan que tuvo lugar en la Cueva de la Sangre este acontecimiento, este primer crimen de la humanidad. En el fondo, este desvío absoluto de la bondad humana hacia otros territorios. Pero hay otros puntos, concretamente cerca de Kabul, donde se habla de la tumba de Caín. Un Caín al que imaginamos vagando eternamente, y Dios, además, dijo que nadie podría matarle porque había muchos proles, los siguientes descendientes, que sabían de la historia del primer asesino y que iba a ir a por él sin duda a ejecutarle. Pero era inviolable. Es más, hay toda una tradición en Éfeso, en Armenia, de que Caín sigue vagando por la tierra, porque Dios le concedió, de alguna forma, la pena eterna. ¿Dónde estará Caín? O hay muchos Caínes, o Caín es una forma del espíritu. En definitiva, aquí vemos cómo una entidad que no es exactamente humana ya aparece en la historia de las Sagradas Escrituras y ya aconseja malamente a que uno acabe con su propio hermano por envidia. Bien, se dice que en ese caminar lejano, errante, sin nunca poder morir, como un auténtico zombi viviente, Caín era repudiado allí donde llegaba, él y su estirpe. Y de fondo, muchos decían, y varios apócrifos preciosos, que había una sombra que vamos a ver, una sombra oscura, una sombra demoníaca, satánica, que en el fondo era la condena espiritual del hombre que, arrebatado por los celos, había ejecutado a la sangre de su sangre. Bien, esta es la historia, aderezada con la tecnología para que podamos ver porque hay muy poco. Y sin embargo, Amador Guayar, que es un periodista que ha dado la vuelta al mundo, un cronista de guerra, supo de las historias de la tradición más fuerte, no solo del lugar donde esto debió ocurrir, o qué pasaría aquí para que las antiguas tribus de la zona lo identifiquen con Caín y Abel, sino que dice que hay un sitio donde se le venera. Claro, como uno de los personajes, hijo de Adán y Eva, y que cogió el camino torcido de la humanidad. Yo estoy seguro, porque de esto no se ha hablado creo que nunca en televisión, que ustedes como yo quieren saber algo más de esas tradiciones que nos llevan a un punto que es siempre muerte sobre muerte, curiosamente, que es guerra sobre guerra, que es sangre sobre sangre. Y allí, hoy, 2024, sigue existiendo un culto a Caín. Con nosotros, Amador Guayar, periodista de pura raza, decenas de guerras a su espalda, pero investigador de este tema apasionante. Amador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, muchas gracias. Bueno, tú hiciste, déjamelo por aquí, es que más simbólico imposible. ¿Cómo que en la tierra de Caín? Por tanto, esto que yo he contado, que nos recuerda, bueno, historias antiguas de la Biblia, hay una tierra concreta. Sí, eso parece. Afganistán, el antiguo Khorasán, según las crónicas islámicas y hebreas. Bactria, para los griegos, Bactria. Cuando fue allí Alejandro. Pues según el pueblo pastún, que es el mayoritario en Afganistán, Caín no solamente fue a Khorasán, sino que está enterrado allí. Eso que él tenía, esa pena de vagar impenitentemente, parecía, ¿no? Dios le había señalado casi como una especie de inmortal
y tú, buscando las raíces de esta historia, acabas en ese país. Las imágenes que nos has traído son espectaculares, porque claro, Afganistán ha estado en el pico informativo casi siempre, curioso, por la guerra, la sangre, las disputas. Esta tenía que ser la tierra de Caín. Eso parece. Aparentemente, cuando el primer asesino de la historia mató a su hermano Abel, por pura envidia y porque Abel le había regalado sus mejores cosas a Dios, se las había ofrecido, y Caín no había hecho lo mismo, Caín fue condenado a vagar y fue condenado a la tierra de Nod, que se llama, según el Génesis, que estaría al este del Edén. Nod, en la traducción literal, es errante. Por eso nunca se ha sabido dónde está. Según los pastunes, esa tierra estaría no solamente en Afganistán, sino que en el propio Kabul, que en árabe, Kabul vendría de la palabra Kabil, que es Caín en árabe, y de ahí habría derivado hasta Kabul. Hay otras leyendas que explican la palabra. ¿Y qué encuentras tú, Amador, en Kabul? Tú vas a Kabul, imagino que por otros motivos, sí, no por motivos de investigación sobre la estirpe de Caín. No, yo de hecho yo soy reportero, fui allí a trabajar un año, me acabé quedando 10 años viví de allí. 10 años en Kabul. 10 años en Afganistán, fue un periodo muy duro de mi vida, pero así es como se forja uno en la profesión, ¿no? A base de ir a los sitios y de trabajártelos. Pues esto sucedió, fíjate, el primer día en el que estuve en Afganistán. Nada más llegar, fui a la casa donde me habían metido, dormí, al día siguiente me dijeron, oye, ¿quieres que te llevemos a dar una vuelta por Kabul? Y dije, por supuesto. Y me llevaron a un sitio que yo pensé, oye, pero esto parece como la superficie de la luna, pero con tumbas, cráteres por todas partes, tumbas y tumbas y tumbas sobre tumbas. Y pregunté, oye, ¿estas montañas siempre han sido así? Y me dijeron, no son montañas, es que hay tantas tumbas las unas sobre las otras que se han formado montañas. Montañas de muertos. De muertos. Y ese lugar se llamaba el cementerio, y se llama el cementerio de Shuhada y Salehim. Y allí, que es un lugar muy antiguo, que antes de tener cualquier referencia afgana o pastún, era un lugar tibetano, era un lugar budista. Afganistán durante gran parte de su historia estuvo adscrito a la religión budista. En ese lugar se supone que los pastunes aseguran que allí está la tumba de Caín. Y yo les dije, ¿cómo? ¿La tumba de Caín, del Caín bíblico? Y me dijeron, ese mismo. Pues llévame a verla. Me dijeron, no se puede ver porque está debajo de la tumba del santo que trajo el Islam a Afganistán, como para bloquear el mal, de alguna forma. O sea, una losa sobre el mal. Una mezquita, que es la mezquita de Tamim, el santo que trajo en el año 630 y pico el Islam a Afganistán, cuando el Islam estaba, casi recién aparecido. Ese santo libró una gran batalla en ese cementerio. Allí murió. Después el Islam tardó 400 años en conquistar todo Afganistán. Nosotros pretendíamos conquistarlo en 20, el Islam tardó 400, para que veamos lo mal que hicimos las cosas, ¿no? Entonces, allí estaría enterrado Caín debajo de la tumba de Tamim. Pero esto es brutal. Y les dije, llevadme a la tumba de Tamim, yo quiero verlo, quiero entrar. No se pueden hacer fotos, no se puede sacar vídeo, solamente desde fuera, como podemos ver en las imágenes. Y allí entré, en el mausoleo, donde hay unos cofres de estilo grecobactriano, porque en Afganistán todas las culturas están tan mezcladas. Una mixtura, ¿no? Exacto. De hecho, las mejores estatuas del Buda joven que se han encontrado en ese cementerio, donde antes había templos budistas. Después, leyendo, me he dado cuenta que cuando yo estaba subiendo hacia la mezquita y estaba por un camino todo lleno de piedrecitas, lo que no me di cuenta es que esas piedrecitas eran los restos de cientos de templos durante miles de años, porque allí se han encontrado herramientas del Neolítico. Estamos hablando de 30.000 años. Desde entonces allí eso ha sido un centro religioso. Pues en ese lugar se supone que Caín, después de vagar por el mundo, encontró el lugar donde pasar sus últimos días y, según los pastunes, siempre es según una leyenda pastún, allí tuvo 2 hijos, un músico y un poeta. ¿Por qué? Porque esas son las 2 artes que pueden hacer que las personas pierdan un poco la cabeza, ¿no? Y lo creen en Afganistán. Y lo creen en Afganistán. Y los tienen muy vigilados. Y tanto, los pastunes son ahora mismo la tribu mayoritaria de Afganistán y son los talibanes. Es decir, son gente muy intransigente, muy extremista, pero que cree en cosas que, en cuanto te las dicen,
es que no te las crees, hasta que te las dicen ellos mismos en la cara. Por ejemplo, en el contexto este bíblico dices, pero ¿cómo puede ser que Caín haya ido a la tierra de Nod? ¿Cómo puede ser que la tierra de Nod esté en Afganistán? Eso no tiene nada que ver con Palestina, no tiene nada que ver con eso. Entonces dices, ¿hay algún contexto en el que el pueblo afgano esté dentro de esa tradición hebraica? Y entonces me entero que los pastunes a ellos mismos se llaman Beni Israel, hijos de Israel, y que dicen que son Esto a alguno le da el cortocircuito. Sí, esto le hará a la gente explotar la cabeza. Pero es que además aseguran que ellos son parte de las 10 tribus que tuvieron que exiliarse después de la destrucción del primer templo en Babilonia y que fueron a la tierra de Nod y que eso es Afganistán. Los pastunes, 10 años viviendo allí, Amador, tienen fresca esta historia, pero no solo eso. Hay teorías, claro, Caín ha dado mucho que escribir en apócrifos y demás, teorías de todo el Mediterráneo sobre cómo muere, un flechazo, lo asesinan, vaga por la tierra con trozos de carne, en fin, todo lo que podamos imaginar de este personaje un poco tabú. Pero lo que has contado de soldar casi el mal, casi doy un brinco. ¿Por qué? En toda la historia de grandes construcciones de cementerios o de mezquitas o de templos, no hace falta más que irse al Escorial, la famosa historia de un centro un poco negativo y ¡pum!, lo sellamos. Y hemos visto recientemente en las noticias, y hoy más información, esos muertos que les ponen una losa encima para evitar su maldad. Es decir, algo físico para contener. Y eso es lo que querían los pastunes. Exacto. Justo en mitad de esa montaña de muertos está ni más ni menos que Caín. ¿Y qué contaban de Caín? ¿O qué interpretación le dan ellos a que un ser maligno, ¿no?, entre comillas, no lo sé, esté ahí? Para ellos no es un ser 100% maligno. Esto es. No es... Ellos no ven a Caín desde el punto de vista de la tradición judeocristiana, como nosotros, como el hijo del mal. Ellos lo ven como una persona que se descarrió de Dios, que fue a Afganistán descarriado y que allí volvió a encontrar a Dios. Para ellos Caín no acaba como una persona, como el hijo del mal. Caín acaba redimido y por eso lo han enterrado allí, en uno de los lugares más sagrados de Kabul. Fíjate si es sagrado ese lugar, que durante la guerra civil afgana en los años 90, en el que Kabul quedó completamente destrozado, sobre la tumba de Caín, en una montaña que hay que llega a casi los 3.000 metros, que es prácticamente una pared vertical de piedra, ahí arriba las tropas del Hek Mayar pusieron unos misiles y se dedicaban a bombardear cada día Kabul. Jamás tocaron la mezquita de Tamim, por miedo, por no despertar nada. Es un lugar tan sagrado que allí ha habido batallas. Los ingleses, cuando escaparon de Afganistán a principios del siglo XX, allí está, en el principio del cementerio hay una fortaleza muy antigua que se llama Bala Hissar. De allí partieron las tropas inglesas y perdieron, después en Kandamak, pero allí también fueron aniquilados. Allí también murieron muchas de las tropas de Alejandro. Son capas y capas allí de muerte en toda la historia. Una sobre otra, sobre los mongoles que conquistaron Kabul. Tantos se volvieron tan violentos que los mongoles allí en Kabul construyeron el primer muro de la vergüenza, como el muro del gueto de Varsovia, por ejemplo, o el mismo muro que ahora hay en Israel. Ese tipo de construcción se hizo en Kabul por los mongoles para dividir la ciudad por dos hermanos que se odiaban, hijos de Genghis Khan, y se querían matar, dividir la ciudad. Esa historia del hermano que odia al hermano no es la única que se refiere a ese cementerio y que también viene de ahí el nombre Kabul. Alexander Burns, que era un explorador británico muy parecido a Sir Richard Barton, que lo conocerás seguro, un tipo que se recorrió a Afganistán y que él mismo se llamaba el segundo Alejandro de Afganistán, que murió apaleado en el cementerio de Shohada y Salehim. Él decía que una de las historias hebreas más importantes, la de Noé, que tuvo 2 hijos, pues esos 2 hijos, y no quiero equivocarme con los nombres, pero esos 2 hijos se llamaban Cacol y Jabol. Como se pelearon también por el control de la ciudad, 2 hermanos que se odian, otra vez volvemos a lo mismo, Caín y Abel. Se repite y se repite y se repite y se repite. Uno decidió ponerle la mitad K y el otro la otra mitad de su nombre, Bul, Kabul. Y la referencia es otra vez la Biblia, las historias hebreas. Es decir, que esto te da un contexto para decir, quizás las leyendas pastunes exageran en cuanto al entrenamiento, porque eso jamás lo podremos saber. Es imposible realizar
cualquier excavación arqueológica allí. No te dejan completamente nada. prohibido, ni hoy ni antes, porque claro, allí hay muchos santos del Islam afganos, entonces no se puede. Allí, hasta los años 30-40, se encontraron, ya te lo he dicho, las mejores estatuas de Buda joven. El Buda que tenemos joven, con unas vestiduras muy griegas, muy helénicas, surgió en Afganistán, cuando las tropas de Alejandro se encontraron con el budismo que había en Afganistán y se mezclaron. Esta montaña de la muerte es un sitio intocable. Intocable, absolutamente intocable, para los talibanes, para los extranjeros, para todas las culturas que han pasado por allí. Y es un lugar que yo te digo que cuando penetras en él, conduces y conduces y conduces y no se acaban las tumbas y más montañas y más montañas. Y entonces llegas a la mezquita, que está al fondo de todo, y sientes el dolor. ¿Cómo es esto? Tú que has sentido mucho dolor. A ti, lo sientes. Tú, que por supuesto a partir de esta noche nuestro amigo Amador tiene que, como buen milenario, tiene que estar contándonos estas historias. Vamos a ver, tú que has vivido mucho el dolor de la guerra, que lo has visto, lo has filmado, ¿cómo es eso de sentir un dolor cuando no hay nada evidente? ¿Qué pasa? ¿Que eso flota ahí? Pues no sé si flota o no flota, pero a mí subiendo la colina que llega hasta la mezquita, que es hasta donde pude llevar yo la cámara, más allá de la visión de la mezquita no me dejaron, a mí se me erizaba la piel. Sentía una congoja, me faltaba el aire. Me sentía como cuando me están bombardeando o cuando estoy viendo una situación de combate o unos disparos o ese tipo de situaciones que muchos de los reporteros que nos dedicamos a cubrir conflictos vivimos cada vez que vamos a cubrirlos. Es uno de los lugares más especiales que has vivido tú, ¿no? Más tenebrosos, con mucha magia y mucho misticismo. Una tierra que no está en el tiempo. Es como si entrases en una tierra que no está en el tiempo. Es como si fuese su propio planeta de muerte. Allí, mientras vas conduciendo o vas caminando, vas viendo cómo se siguen produciendo los entierros. Cómo día tras día se va aumentando el dolor y va aumentando el dolor y va aumentando el dolor. Y claro, cuando te cuentan esta historia, tú dices, ¿tendrá algo? Si realmente los pastunes dicen la verdad, que podría ser que no, porque también se considera que Caín está enterrado en una cueva en Hebrón, una ciudad que está en Cisjordania, o que estaría debajo de las aguas del Mediterráneo, en la cueva de los tesoros, que creo que se llama, que son lugares que no han encontrado. Pero si hay un lugar donde Caín se merece estar enterrado, es en el cementerio de Shohada y Salehim, porque allí el mal se siente. Y no tiene que ver el mal con el pueblo afgano, no hay que equivocarse con eso. Como una energía que esté ahí. Exacto. Y que estaba ahí de hace mucho tiempo. Exacto. Los que sean sensibles a estas cosas, y yo de vez en cuando me considero un poco sensible a estas cosas, sabemos que hay lugares, ya sea porque tengan un componente telúrico, que como los espectadores saben son esos puntos energéticos que hay en la Tierra, ya sea por la razón que sea, esos lugares, algunos te dan felicidad y otros te dan pena. Sin duda. Te hacen reconocer el dolor. Y los pastunes que tú has podido entrevistar, 10 años viviendo ahí, no hay duda para ellos. Caín fue sepultado ahí, de alguna forma fue acorazado o neutralizado, pero ahí está. Y el nombre de Kabul vendría, Caín aparece también en el Corán, vendría de ese nombre antiguo de Cabil. Kabil, que es como lo llaman los árabes. Bueno, qué impresionante. Algún día tienes que contarnos por qué has pasado de todo en ese país. Sí, ha sido una vida dura allí. Han ido por ti también. Sí, al final de mi estancia allí resulté bastante incómodo y bueno, la cosa no acabó demasiado bien. ¿Y fue lo que hizo que abandonases de alguna manera, que ya estaba cumplido el proceso? Sí. Tengo que agradecerle una vez más a los GEO haberme salvado y dado auxilio. ¿Cómo es esto? Bueno... Si se puede contar, que no lo sé, Amador, sí que se puede comentar. Tu crónica, La tierra de Caín, acaba como Caín. Acaba exactamente claro. así. Bueno, yo durante mucho tiempo viví en la zona verde, que era la zona protegida. Al final, yo llevaba ya 9 años, en el último decidí, había vivido fuera, he vivido dentro, he vivido fuera, decidí irme a vivir fuera otra vez. Estaban las cosas muy mal. ¿Fuera dentro de la zona verde? ¿Qué pasa? ¿Que era como dos mundos? Sí.
Dentro vivías con aire acondicionado y como en Europa, fuera vivías como los afganos y sufrías lo que sufrían los atentados diarios. Allí perdía un poquito antes había perdido a 9 amigos que los habían matado de un bombazo. Una vida muy, muy dura afuera y decidí que era tiempo de volver afuera y vivir con ellos porque si quieres ser un buen reportero tienes que vivir con la gente, no detrás de un muro. ¿Se torció? Se torció, yo estaba siendo bastante crítico con el gobierno, nunca he podido comprobarlo del todo, si fue así o no, pero alguien tiró algo en mi habitación, se incendió, ardió mi casa, ellos pensaban que yo estaba dentro, pero estaba afuera fumando un cigarro, de hecho, y así no me quedé vivo. Y se me quemó todo. Fumar es malo, pero ese cigarro te salvó. Ese cigarro, porque sí, yo no sé cómo pasó, pero después, hablando con amigos, poniendo el puzzle en orden, yo creo que fue un cóctel molotov que tiraron dentro de la casa. ¿Y los geo intervinieron? Yo tuve un bloqueo mental, un amigo mío me llevó a la embajada y los geos me protegieron. Estuve con ellos viviendo una semana y después me llevaron escoltado al aeropuerto de Kabul y pude salir y salí del país después de 10 años allí. Así que yo una vez más, ahora y siempre, les agradeceré su labor, no solamente por haberme salvado y dado auxilio, sino porque sin ellos, pues bueno, recordemos que en Afganistán, por ejemplo, hubo el ataque contra la embajada española, de la que fui el único testimonio periodístico, era el único periodista que estaba allí. Han pasado muchas cosas muy graves en Afganistán con españoles, que ahora ya están olvidadas, ¿no? Pero no olvidemos nunca que la única embajada española que ha sido destrozada completamente ha sido en Afganistán, en la tierra de Caín. En la tierra de Caín, Amador Guallar. Qué importante, un viaje al corazón de las tinieblas de Afganistán. Parte de esas tinieblas tienen que ver con el personaje que hoy hemos casi recompuesto para todos ustedes. Qué maravilloso viaje, sabía que tienes que estar aquí, Amador. Muchísimas gracias. Y que sea la primera de muchas. Así será. Porque tienes para contar mucho. Bastante. Mucho. Y que todos recordemos que esté enterrado donde esté enterrado, todos tenemos a un Caín enterrado. Hombre, es que es la dualidad del ser humano, ¿no? Y eso también es una cosa de la que se tiene que hablar. Por eso la historia imanta e hipnotiza, porque es tremendamente humana, ¿no? Todo lo que ocurre es tremendamente humano. Amador, hasta la próxima aventura. Gracias, amigo mío. Gracias de verdad.